Sí, Miss. Ya, ahora sí. Buenos días, le decía a Jean-Pierre, a Dairo, Joaquín, a María Fernanda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, Miss. ¿Todo bien? ¿Listo para sus exámenes? ¿Han estudiado el fin de semana o no? Más. Más. Ay, ay, ay. Bueno, el que ha estado todos los días en la clase ya tiene el 90% aprendido, ¿cierto? Le falta el 10% de repasar para que pueda dar buenos exámenes. Ok, chicos, vamos a empezar el último tema. Y si no se alcanza, hacemos un brevísimo repaso. Hola, Cris. Buenos días. Hola, Miss. Vamos a hacer un brevísimo repaso si es que nos llegase a alcanzar el tiempo. Si no, vamos a hacer el tema número 10, que también entra para la evaluación. ¿Ya? Como pensaba no ponerlo, pero como nos han dado pues esta media hora, y vamos a avanzarlo porque es un tema cortito. Y después de las vacaciones vamos a profundizar mucho en el tema de los movimientos terroristas que tuvo el país, ¿no? En lo que es Sendero Luminoso y lo que es el MRTA. ¿Sí? Ahora solamente los vamos a mencionar así a grandes rasgos porque su actuar se dio con mucho mayor énfasis en este segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Entonces vamos colocando, por favor, la fecha del día de hoy. Fecha de hoy, estamos 7 de septiembre del 2020. 7 de septiembre del 2020. ¿Ok? Anotando, por favor. Y vamos a ver el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Ahí tenemos en pantalla al señor que ya habíamos estudiado nosotros en un primer gobierno, ¿cierto? Ya no es nada nuevo para ustedes ese rostro, ya lo habíamos revisado, ya lo habíamos estudiado también, ¿no? Antes del gobierno de las Fuerzas Armadas ya habíamos conocido a este señor de nombre Fernando Belaúnde Terry, ¿no? En el año 1963 a 1968 fue por primera vez presidente del Perú. ¿Ok? Y ahora lo tenemos nuevamente en el año 1980 como presidente del Perú en un segundo gobierno. ¿Qué hizo en el segundo gobierno? Vamos a ver, mira, ve, llega al gobierno el 28 de julio de 1980. Fernando Belaúnde Terry llega por segunda vez al gobierno peruano el 28 de julio de 1980 por elecciones, ¿no? El pueblo lo va a elegir. Recuerdan que el gobierno anterior que habíamos estudiado de Francisco Morales Bermúdez, como ya veía tanta crisis en el país y el pueblo ya no estaba de acuerdo con el gobierno de las Fuerzas Armadas, va a convocar a elecciones, ¿no? Y dentro de esas elecciones, el 18 de mayo de 1980 va a resultar ganador Fernando Belaúnde Terry y asume el gobierno el 28 de julio. Dime, Franco. Franco, ¿tienes alguna pregunta? No, mi por accidente presioné eso. Ya. Entonces, ya tenemos ahí que el 28 de julio de 1980 asume el mando don Fernando Belaúnde Terry. Pero como no tenía la mayoría de participantes dentro del Congreso, entonces se va a aliar, se va a unir políticamente con otro partido político. ¿Cuál es ese otro partido? Yo requiero es que usted me dé, por favor, su dirección completa, los horarios A que ver, tiene, y nada. ¿cuál es el otro partido político que se alía con Fernando Belaúnde Terry? Es el Partido Popular Cristiano, el famoso PPC. Se va a unir con
el partido de Fernando Belaúnde Terry, que era el Acción Popular. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer Fernando Belaúnde Terry dentro de todo su gobierno? Ah, muy bien. Como ya había una nueva constitución, él manda a que se cumpla esa constitución, ¿no? A que se distribuya y a que todo el pueblo peruano la cumpla la constitución que se había dado en el gobierno anterior. Pero cuando llega al poder, el pobrecito Fernando Belaúnde Terry va a encontrar un país en un caos económico. La economía de nuestro país estaba tan mal, ¿no? Que tenía que hacer muchas cosas para poderla resurgir. ¿Y por qué estaba mal la economía en nuestro país? Ah, porque la agricultura no estaba produciendo. Recuerden que se había dado la reforma agraria con Velasco y de ahí se había descuidado muchísimo la agricultura. Una clase social media en crisis, la gente que había venido de provincia a la capital se había agrupado en los famosos barrios populares, ¿no? Y mucha gente no tenía ni para comer. Empieza a surgir aquí con mucho énfasis estos sectores informales, ¿no? Las industrias informales, gente que empieza a abrir una empresa, un negocio chiquitito, pero no aporta, no paga sus impuestos al país. Entonces, los sectores informales crecían y aumentaban y todo era un caos dentro cuando Belaúnde Terry asume este segundo gobierno. Aparte de todos estos problemas económicos, miren, en el año 1983, los estragos del fenómeno del Niño fueron tan fuertes, tan malos, tan pésimos para el país, que toda la zona norte de nuestro país, Tumbes, Piura, Lambayeque, se vieron afectados por este fenómeno del Niño. Y la zona sur, pues con sequías, con heladas. El fenómeno del Niño también trajo todo un problema a nuestro país. Entonces, tenemos una mala economía. La gente que padece hambre, ¿no? Los estragos del fenómeno del Niño que habían malogrado todas nuestras carreteras. Era un caos en el Perú. Y aparte de todo eso, otro problema más para don Fernando Belaúnde Terry. Problema que solucionar. ¿Cuál era ese problema? El conflicto bélico con Ecuador. Nuestro vecino país del Ecuador reclamaba pues las zonas, ¿no? De parte de Tumbes, ¿no? Jaén, Maynas, que había querido desde siempre. Y seguía fastidiando Ecuador ahí al Perú. Y entonces, en 1981, las tropas ecuatorianas van a ingresar a nuestro país. Toman el control de un puesto policial, de un puesto peruano, y le van a poner el nombre de Paquilla, tal como existía en Ecuador. Y aducen que el Perú había invadido su territorio, pero sin embargo había sido al contrario. Ecuador había invadido al Perú. Y ahí sucede este conflicto bélico que va a durar muchos años. De este conflicto vamos a hablar en otro gobierno también, en el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Okay? Ahí tenemos, pues mira, mala economía, el problema del fenómeno del Niño, ¿no? El conflicto con el Ecuador y todavía, pues para ahondar más la crisis de nuestro país, los ataques terroristas que empezaron a manifestarse en nuestro territorio. ¿Qué grupos terroristas tuvimos en nuestro país? Tuvimos dos grandes grupos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. ¿Ok? Mira, ve, todo esto lo padeció don Fernando Belaúnde Terry en su segundo gobierno. Todo ello debía tener solución, debía darle solución para que el Perú mejorara. No pudo con todo, lógicamente, no se pudo, ¿ya?
Y esto, lo que les decía al inicio, estos grupos terroristas son los que vamos a estudiar en una siguiente clase a mayor profundidad. ¿Qué ocasionaron para nuestro país? ¿Ya? Ahora solamente los vamos a mencionar para que ustedes sepan que durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry hubieron ataques de estos grupos terroristas. ¿Qué grupos terroristas hemos tenido? Dos muy importantes. Ahora ya no puedes decir no lo sé. Si te preguntan qué grupos terroristas hemos tenido en nuestro país, hemos tenido dos. Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Okay? ¿Cuándo empezaron a actuar con mayor fuerza? Empezaron a actuar desde el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, o sea, a partir de 1980. Pero recuerden que Sendero Luminoso ya había por ahí dado sus estragos, ¿no? En un gobierno anterior. Pero en este gobierno, a partir de 1980, con mayor fuerza, no solamente en la sierra de nuestro país, sino ya en la capital. O sea, ya tenemos el actuar acá en Lima. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de estos, pero brevísimo. Ya, no se te olvide. Después, en una siguiente clase, vamos a ver a profundidad cómo es que actuaron estos grupos terroristas. ¿Ya? Ahora sí me indica si es que lograste trabajar hasta ahí. Miss, a mí me falta lo de abajo. Ya, les doy tiempo para que terminen. Me van avisando, chicos, si ya terminan, ¿ya? Ok, vamos a ir preguntando quién logró terminar. A ver, Leandro, comuníqueme por favor si ya terminó. Sí, Miss, yo terminé. Ok, muy bien. Jean-Pierre. Sí, ya. Muy bien. Joaquín. No, Miss, aún no. Vamos a darle un tiempito a Joaquín. María Fernanda. Ya solo me falta colocar el movimiento revolucionario de Tupac Amaru. Tupac Amaru. Ok, muy bien. Le preguntamos a Luciana. Luciana. Ya, muy bien. Franco. Franco, comunique si ya terminó. Carolina. ¿Miss? ¿Ya terminaste, Carolina, de trabajar? Sí, Miss. Ya, ok. Dairo. Comunique, Dairo, si ya terminó. Sí, Miss. Ok, muy bien. Ahora sí me imagino que ya Joaquín logró terminar, María Fernanda también logró terminar y vamos a avanzar. A ver,
Decíamos que en este gobierno de Fernando Belaúnde Terry se va a dar el ataque terrorista de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, conocido como el MRTA. Tú vas a continuar, ya no necesitas poner esto, porque ya lo hiciste. Solamente debajo de la flechita que has hecho, aquí debajo, ¿ya? Vas a continuar este datito que tenemos acá. Este señor que tenemos aquí es Abimael Guzmán Reynoso, ¿ya? Y de él vamos a hablar en una próxima clase. Solamente hoy vamos a conocer que él fue el líder de este grupo terrorista conocido como Sendero Luminoso. ¿Cuándo se va a iniciar los ataques fuertes de Sendero Luminoso? ¿No? Aquellos ataques ya sangrientos de Sendero Luminoso en el año 1980 en este pueblo o llamado Chusqui en Ayacucho. ¿Ya? Ok, vamos anotando ahí. Chuchi o Chusqui. Ok, recordemos que la pronunciación de nuestros pueblos de la serranía, ¿no? Tienen una pronunciación diferente porque se habla el quechua, ¿no? Los diferentes manifestaciones o variedades del quechua. ¿Okay? Podemos anotarlo acá si desean para que no se les olvide. Aquí lo podemos anotar. Chushi. ¿Ok? Ahí es donde va a empezar a manifestarse este movimiento terrorista. ¿Cuándo? 1980. ¿Quién era el líder? Abimael Guzmán Reynoso. Y el MRTA, también vamos a anotar aquí. Aquí lo vamos a poner, sus siglas MRTA. Okay. Muy bien. Estos dos movimientos se van a iniciar durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El MRTA se inicia 4 años después, en el año 1984, y su líder es este señor que tenemos acá, de nombre Víctor Polay Campos. ¿Dónde empieza el actuar del MRTA? Empieza en el pueblo de Juanjuy, en el departamento de San Martín. Con esos grandes rasgos de estos dos grupos terroristas, vamos a dejarlo ahí nomás porque en una siguiente clase vamos a hablar mucho de este Sendero Luminoso y vamos a ver cómo es que actuó en nuestro país, qué hizo en nuestro país. Creo que ustedes tienen ya conocimiento, ¿no? De todo el malestar, tristeza, ataques que dieron estos grupos terroristas, tanta matanza de gente inocente, ¿cierto? Fueron grupos sangrientos, grupos guerrilleros que atacaron nuestro país. Entonces, estos dos grupos merecen pues ser tratados en un tema diferente para tener mayor conocimiento de ello y que nunca más se vuelva a dar en nuestro país, ¿no? Porque estos señores vinieron a atacar la tranquilidad, la paz, ¿no? La democracia en nuestro país. Y eso es lo que queremos que nunca más se vuelva a repetir. ¿Ya? Por eso es que los vamos a estudiar en un tema aparte. Ahora sí, chicos, vamos a trabajar nuestro librito. Comuníquenme si lograron terminar hasta ahí. Sí, Miss. Ya, vamos a desarrollar el librito porque este tema, así como algunas preguntas del libro, vienen para el examen.
Página 224. Activen el micrófono para que puedan participar. Yo ahí los estoy calificando. A ver. ¿Quién ganó las elecciones en el año 1980? Fernando Belaúnde Terry. Ajá, muy bien. Fernando Belaúnde Terry. Anotamos, por favor. Primera pregunta de retroalimentación. Anota, te espero. Avísame si ya terminaste. Ok. Muy bien, vamos a la pregunta 2. ¿Quién fue el líder de Sendero Luminoso? Abimael Guzmán. Perfecto. Abimael Guzmán Reynoso. Anótalo. Vamos a la pregunta 3. ¿Cuál fue la región donde se iniciaron las acciones de Sendero Luminoso? En Ayacucho. Perfecto, muy bien. Entonces, no se te olvide jamás que el Sendero Luminoso, este grupo terrorista, inicia sus acciones sangrientas, sus acciones de matanza en el departamento de Ayacucho. Este departamento de Ayacucho fue el departamento que más fue golpeado por Sendero Luminoso, ¿no? La gente moría a manos de Sendero Luminoso y era pues un total caos, ¿no? Mucha sangre, muchos ataques de este grupo terrorista. ¿Ya? Eso no se te puede olvidar que Ayacucho fue ese departamento de tu país donde se dio mayores ataques de Sendero Luminoso. Ahí se inicia este actuar de Sendero Luminoso. Pregunta 4. ¿Quién fue el líder del MRTA? Víctor Polay Campos. Perfecto. Víctor Polay Campos, líder del MRTA. Anótalo. Pregunta trabajando en clase. Vamos a ver acá. Características, 2 nada más. 2 características económicas del segundo belaundismo. ¿Qué características económicas? ¿Cómo estaba la economía cuando asumió el gobierno Belaúnde Terry por segunda vez? ¿Cómo estaba la economía? La economía estaba baja. Sí, una economía mala, ¿cierto? Una economía en crisis, una clase media en crisis. Entonces vamos a anotar ahí una economía en crisis, podemos poner también clase media en crisis, habían sectores informales, una agricultura que no producía, tú eliges 2 nada más, 2. Como te da solo una línea, divídelo, ¿no? Escribes una característica, de ahí haces un slash y escribes la otra característica, ¿sí? Avísame si ya lograste terminar. ¿Ok? Avísame. Por favor, indíqueme con una manito si es que ya lograron colocar las 2 características para avanzar. Sí, Miss. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces. Pregunta, ya, el segundo asterisco me dice, ¿quién impulsó el programa social denominado Vaso de Leche? Ya, esto no les he mencionado. Miren, ve, cuando se asume el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, hubo otro señor que también tenía mayoría en el Congreso y que era muy popular acá en Lima, ¿no? Este señor llegó a ser el alcalde de Lima, el señor Alfonso Barrantes Lingán. Te lo voy a anotar aquí. Ay, no sé qué hice. A ver, vamos a compartir nuevamente. A ver, un ratito, jóvenes. Ya, aquí nos habíamos quedado. Te voy a compartir, aquí está, ya.
Y lo vamos a colocar por aquí. Tú anótalo al final, ¿ya? Vamos a hacerlo así mejor. Vamos a anotarlo al final, porque si no, se les va a mezclar los datos. ¿Ya? Tú lo vas a anotar al final. Ay, Dios santo. A ver. No, esto no es. Acá. Quiero poner una página más para que lo puedas anotar. Ya, hay. Entonces, tú lo vas a poner así debajo, que durante este segundo gobierno, de Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Fue alcalde de Lima, ve anotando conmigo, alcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán, así como está ahí. Alfonso Barrantes Lingán. Me faltó la tilde en la A. Vamos a poner. Y le vamos a dar más tamaño. ¿Ya? Lo vas a anotar ahí. Fue alcalde de Lima este señor, ¿ya? Alfonso Barrantes Lingán. ¿Y qué hizo este señor de espectacular? A ver, ¿qué hizo de nuevo este señor Alfonso Barrantes Lingán? Ah, creó el programa Vaso de Leche. ¿Han escuchado hablar de ese programa, Vaso de Leche, que se da en las zonas de mayor pobreza? ¿Han escuchado hablar de ese programita o no? No, Miss. No, ya. Es un programa de asistencia social para los niños que no tienen una buena economía, ¿no? Para los niños que, digamos, sus padres no tienen un buen trabajo, ¿no? Y no pueden alimentarlos bien. Entonces, el gobierno les lleva, ¿no? A como una especie de comedores populares y el gobierno lleva leche. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Dentro de esos comedores populares se entrega, ¿no? Una jarra de leche, ¿no? Una olla de leche para que los padres lleven a su casa y les puedan dar a los niños, ¿no? A los niños para que no estén desnutridos. Este programa se creó con el alcalde de Lima en 1980, don Alfonso Barrantes Lingán, ¿ya? Y con esa ayuda vamos a completar, ahora sí volvemos a nuestro libro. ¿Quién impulsó el programa social denominado Vaso de Leche? Ya lo tenemos aquí. Alfonso Barrantes Lingán. Anótalo, por favor, en tu libro. Miss, lo que usted ha puesto ahí también lo copiamos, ¿no? Claro, sí, sí. En su cuadernito, sí. ¿Ya? Avísenme, porque el tiempo se acaba, avísenme. ¿Ya, jóvenes? Ya está. Vamos. Ya, muy bien. Verdadero y falso. ¿Fernando Belaúnde Terry fue líder del APRA? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿cierto? Él fue líder de Acción Popular. ¿Ya? Entonces, falso. Vamos al segundo asterisco. ¿Belaúnde recibió apoyo de Democracia Cristiana, del Partido Popular Cristiano? Verdadero. Verdadero, muy bien. ¿Barrantes Lingán impulsó el programa Vaso de Leche? Verdadero. Verdadero, muy bien. ¿Durante el segundo belaundismo surge el terrorismo?
Verdadero. Verdadero. Muy bien. Ahora sí. Vamos a la página 226. ¿Ya? 226. La página 225 te la voy a dejar para que tú la trabajes solo. Está bien sencillito, ¿ya? Verificando el aprendizaje. Número 1. La iniciación del programa del vaso de leche fue durante el gobierno de... ¿Qué gobierno, chicos? ¿Qué gobierno estamos estudiando? De Belaúnde Terry. Ajá, muy bien. Belaúnde Terry. Vamos a la 2. El 17 de mayo de 1980 empezó en el Perú la subversión liderada por Abimael Guzmán y Sendero Luminoso en... Ayacucho. Perfecto, muy bien. 3. La Constitución Política de 1979 fue el resultado del trabajo de la, te ayudo, Asamblea Constituyente, que se instaló el año 1978. ¿Recuerdan que eso vimos la clase pasada? La Asamblea Constituyente de 1978 dio la Constitución esta, 1979. ¿Ya? Ya te di la respuesta. Alternativa D. Vamos a la 4. Señala lo correcto respecto al segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. A ver. Conflicto bélico del falso Paquilla. Perfecto, muy bien. 5. Durante el segundo gobierno de Belaúnde se desató un conflicto bélico con el vecino país de Ecuador. Ecuador. Muy bien. Número 6. El fenómeno del Niño de 1983 se produjo durante el gobierno de... Fernando Belaúnde. Muy bien. Número 7. Durante su gobierno, Belaúnde no contó con la mayoría en el Congreso, debido a lo cual se alió con... Partido Popular Cristiano. PPC. Exacto, muy bien. Número 8. Fue el presidente que ordenó el cumplimiento y la publicación de la Constitución de 1979. Belaúnde Terry. Perfecto. Número 9. ¿Verdadero o falso? Antes de la crisis económica se produjo el paro nacional de 1977. Fue lo que vimos en la clase pasada. Es falso. Debido a la crisis se produce el paro. ¿Ya? Ese enunciado es falso. Eso lo vimos en la clase pasada ya. ¿Mis qué página era? Uy, ya estamos terminando la página 226. Ahora vamos con el enunciado B. Convocó a la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de 1979. ¿Es así? ¿Belaúnde Terry convocó a la Asamblea? ¿Sí o no? La Asamblea que dio la Constitución fue convocada ¿Verdadero? por... No, ¿quién convocó a la Asamblea? Eso lo vimos la clase pasada. ¿Qué presidente vimos la clase pasada? Morales Bermúdez. Tengo una conexión inestable del internet, a ver si me escuchan. Morales Bermúdez, Francisco Morales Bermúdez convoca a la asamblea. Por lo tanto, este enunciado es falso. Enunciado C. Víctor Raúl Haya de la Torre fue presidente del Congreso. No han estudiado ustedes, la clase pasada lo hemos visto. Sí, Víctor Raúl Haya de la Torre gana la mayoría del Congreso. Lo vimos también la clase pasada. Tienen que repasarlo, ¿ya? Verdadero. Fue el gobierno de la segunda fase de la Revolución de las Fuerzas Armadas. ¿Seguro? Verdadero. Belaúnde Terry No. fue el segundo momento de la fase de las Fuerzas Armadas. ¿Sí o no? Recuerden que las Fuerzas Armadas tuvieron dos momentos, ¿cierto? Dos fases. Una con Velasco y la otra con Morales Bermúdez. Belaúnde Terry. Miss Internet está, creo que, un poco mal, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Ya, vamos no a se dar le escucha muy bien, Miss. Ya, vamos a dar la respuesta de la C. La C, ¿me escucharon que era verdadero? Creo que sí. Ya, verdadero. La D, ¡ay Dios! Falso. No, mi internet está mal. ¿Ya? La D, falso. La E, durante el gobierno de Belaúnde, se produce el conflicto del falso. Ese es verdadero. Ese es verdadero, sí. Muy bien. Y la 10.
Aquí lo tenemos a este señor, Alfonso Barrantes Lingán, era conocido como Frejolito. Ajá, sí, era chiquito y barrigoncito. ¿Ya? Frejolito, lo conocían así. Era el famoso Frejolito. Entonces, anótalo ahí y marca en tu libro. Le llamaban Frejolito, ¿a quién? A Barrantes. Coloca la fecha en tu libro. Coloca la fecha, por favor. Ok. Ahora sí. Te decía que la página 224 la vas a trabajar tú. Y de esa manera vas a recordarla, ¿ya? Para el examen. Está bien fácil. A ver, ¿qué me pide en el ejercicio 3? ¿Quién quiere leerlo? Dice, ubica en cada libro el lugar y el año que corresponde a cada... Perfecto. En cada libro voy a ubicar el lugar, el año y además el líder, ya que corresponde a cada rebelión, o sea, cada grupo subversivo que hubo en el Perú, ¿sí? Sendero Luminoso y el MRTA. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué pondrás en Sendero Luminoso según los cuadritos que hay ahí? A ver, ¿qué pondrás? Ayacucho, 1980. Chuschi. Ya, ya. Chusqui. Chuchi, Abimael sí. Guzmán. Ok, muy bien. ¿Y qué pondrás en MRTA? A ver. El día de hoy he tenido la participación de María Fernanda, el resto está bien calladito, se ha llevado todos los 20 María Fernanda. A ver, si quiere seguirse llevando. A ver, vamos a ver. ¿Qué pondrán en MRTA? San Martín, Víctor Polay, Juanji, Juanji y 1984. Perfecto. Entonces, así tiene que completar esos libritos que están ahí. Y luego, el peruanito informador, Alfonso Barrantes Linga. Ese está bien sencillo. Muy bien, jóvenes, que den muy buen examen. ¿Sí? Repasa, está bien sencillo. Trata de repasar tu cuaderno para que refresque, recuerda muy bien. Primero repasa, de ir a tu examen. Adiós, hasta la próxima. Chao. Chao, Miss Elena. Chao, chao, chao. Cuídense, chao. Chao.